Vamos a hacer en este primer momento una especie de síntesis de los 11 primeros capítulos, porque en la Biblia hay una ruptura muy fuerte entre los 11 primeros capítulos y el capítulo 12 y los que siguen del Génesis. Los 11 primeros capítulos son muy generales, muy universales, un poco míticos, un poco legendarios. De hecho, su interpretación es más bien amplia, teológica, más que histórica. Y ya en el capítulo 12, ¿no? De ahí en adelante ya caemos en tierra firme, ya son personajes concretos, ya estamos en plena historia. De los 11 primeros capítulos vamos a resumir un poco las grandes lecciones. La primera lección que hemos sacado en claro es que en la Biblia no vamos a encontrar nunca exposiciones filosóficas, ni comunicaciones de tipo científico. Por el contrario, la Biblia habla siempre de una manera sencilla, narrativa, cuenta historias que van acompañadas por palabras iluminadoras que le dan sentido y que por lo mismo sirven para siempre a todos los hombres. El segundo mensaje que hemos detectado es que Dios está siempre ocupado de nosotros. Yo diría no solamente ocupado, hasta preocupado. Toda la realidad mundana aparece siempre sustentada por Dios. La misma creación dura tanto cuanto dura el universo, decía Teilhard de Chardin, porque Dios tiene en sus manos poderosas toda la creación. El tercer mensaje importante, que puede ser válido para toda la Biblia, es que Dios no sustituye nunca a sus criaturas, sino que las respeta, respeta su libertad, respeta su actuación, respeta su responsabilidad. Dios quiere que el hombre sea artífice de su propia historia. En estos primeros 11 capítulos, como decíamos, el escritor quiso imaginarse cómo sería el mundo sin el mal, sin el pecado, sin el odio. Probablemente por eso se habló primero del paraíso, como una utopía, como una visión al futuro, como una esperanza de una vida digna de un hombre inteligente y libre, cosa que estará siempre en el corazón del hombre. El hombre nunca puede dejar de soñar en un mundo justo, en un mundo feliz, en un mundo digno del ser humano. Así pues, el paraíso primero sirvió como símbolo de cara al futuro, y más tarde se usó, ya cuando se teologizó, se hizo teología, se usó como una experiencia del pasado, como para situar el origen. Pues se pensaba, si Dios hizo el hombre, debe haberlo hecho al comienzo bueno, feliz, no puede haberlo hecho infeliz y malo. Claro que no necesariamente, ya lo explicamos, significa que Dios hizo al hombre perfecto, porque el hombre nunca es perfecto, ni será perfecto jamás, sino un ser perfectible, un ser que camina a la perfección. Es curioso que si leemos la Biblia, todo el Antiguo, con mucha atención, jamás se vuelve a mencionar nada de estos capítulos primeros del Génesis. Jamás se menciona a Adán, jamás se menciona a Caín y Abel, pero para nada. Ni en los libros históricos, ni en los salmos, ni en los profetas, nunca, jamás se vuelve. Muchos se han puesto el problema, ¿por qué no se menciona? Si en el Nuevo Testamento no podemos dar un paso sin estar mencionando siempre a Adán y todo ese problema teológico. Y es que el Nuevo Testamento ya forma una teología, un mensaje más arquitectado. En cambio, el Antiguo Testamento, primero que nada, no es una teología. Y en segundo lugar, es muy probable que esto lo que nos está indicando, que estos textos no se mencionan sencillamente porque no estaban escritos. Este es un argumento a favor de los que defienden que estos textos se escriben cuando regresa el pueblo de Babilonia y que en el contacto con la cultura babilónica, donde se usaba mucho estas leyendas del paraíso y todo eso, pues ellos lo usan, digamos, como prólogo cuando tratan de escribir la Biblia. De hecho, la Biblia como libro ya organizado, sistematizado, es un producto del siglo IV antes de Cristo, aunque había, claro, tradiciones orales. Estos primeros 11 capítulos podemos llamarlos las sagas. Saga es una palabra escandinava en realidad y significa tradiciones orales. Muchos pueblos, casi todos los pueblos, han tenido una riqueza enorme de tradiciones orales. Con el tiempo lo escribieron, pero muchos pueblos siguen manteniendo su tradición oral. De manera que el valor
histórico de estos textos, pues eran tradiciones orales, lo que el judío llama midrash, o midrashin en plural, que son, digamos, cuentos, narraciones a través de los cuales se narra un poco la historia del pueblo, la historia de la familia. Todas nuestras familias tienen historias. Ya los abuelos modernos ya no son tan narradores de historias. Los viejos recordamos a nuestras abuelitas que nos contaban historias, y entre ellas muchas historias de nuestra familia, y eso nos daba un poco las raíces de nuestros antepasados. Eso se ha perdido lamentablemente. El Nuevo Testamento sí recoge en Romanos la imagen de Adán y la hace básica para toda la reflexión paulina. En el Nuevo Testamento verdaderamente no se podría dar ni un paso sin tener presente la doctrina de estos 11 primeros capítulos, porque Cristo es como la respuesta a la problemática que plantean estos problemas. Lo mismo, un mensaje muy importante es que en estos relatos el hombre es creado para vivir siempre en pareja, nunca para vivir solitario, y ambos, el hombre y la mujer, al mismo nivel, son responsables el uno del otro. La íntima comunidad conyugal de vida y de amor se establece sobre la alianza de los cónyuges con la aprobación divina, dentro del proyecto divino. El proyecto de Dios sobre el hombre es un hombre que ame a una mujer y una mujer que ame a un hombre. Así pensó Dios al hombre. Por eso el sexo, que es parte tan íntima de la relación hombre y mujer, es visto con agrado por parte de Dios. Es visto como algo maravilloso, como una participación en la fecundidad divina. Tal vez es una de las cosas más bellas, la exaltación tan grande que se hace del amor en la Biblia, sobre todo en ese libro central de la Biblia que un día trataremos aquí, que es bellísimo, que se llama El Cantar de los Cantares. Un aspecto también finalmente que queremos subrayar en estos primeros capítulos, que ya lo dijimos, pero estamos haciendo una síntesis, es que el trabajo no es presentado como un castigo, sino como algo bello, como algo útil antes del pecado. Dice la Biblia que Dios le entregó al hombre la tierra y le dice: aquí te la doy para que la guardes y para que la cultives, como un don, como un regalo. No es que Dios deje de ser el dueño de la tierra. El dueño de la tierra es Dios, pero se la entrega al hombre para que la use, para que la aproveche, para que la disfrute y para que la cultive. El resto de los capítulos se empeñan en mostrarnos dos modos obstinados de proceder. Por un lado, Dios obstinado en amar a los hombres, en poner a su servicio todo su poder. Y por otro lado, el hombre obstinado en hacer su propio capricho. El bien de Dios siempre en lucha contra la imperfección del hombre. Esto le da un tono un poco dramático, diríamos, a la Biblia. Si no fuera, porque hay que leerlo, que Dios en su infinita grandeza no se pone tú a tú con nosotros, sino que al contrario se da cuenta de nuestra pequeñez tan limitada, y por eso los caprichos que hacemos, pues es como si nosotros viéramos una hormiguita que está haciendo muecas contra nosotros, no la vamos a tomar muy en serio, por supuesto, ¿verdad? En el curso de su vida, el hombre se encuentra siempre con el proyecto de Dios, pero por otro lado, él opone su propio proyecto. El problema o la solución está en que libremente nuestro proyecto de vida coincida con el proyecto de Dios. El mal no puede venir de Dios, tiene que venir del hombre. Al hombre le toca vencer al mal. El mal, que en el fondo es destrucción del hombre. Por tanto, el hombre tiene que vencer todo lo que empaña su dignidad, todo lo que destruye la sociedad del hombre. Y en ese rechazo está su propio futuro. Dios le da la tierra para que la trabaje. Más tarde, en el momento que se hable del monte Sinaí, del momento solemne de los 10 mandamientos, el segundo mandamiento va a decir inmediatamente, después de prohibir que de Dios, que es infinito, se haga alguna imagen. ¿Cómo se puede hacer una imagen de Dios que llena el cielo y la tierra? Después pasa a decirle
en el tercer mandamiento. 6 días trabajarás y el 7º día descansarás. De manera que parte de los mandamientos de la ley de Dios y parte muy importante es que el hombre tiene que trabajar. Bien, ahora entramos ya de plano en otro ambiente. Vamos a comenzar con la historia de Abraham, de los patriarcas y, ¿por qué no?, también de las matriarcas. Es una palabra poco frecuente, pero se me ha ocurrido hablar de las matriarcas. Patriarca, pues son los grandes hombres, padres del pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios no tuvo solamente padres, tuvo también madres, y estas madres pues hay que llamarlas matriarcas, y son mujeres maravillosas. Y afortunadamente vivimos una época en que la mujer verdaderamente ha reconquistado su lugar. Ya se deja hablar de un mundo machista, de un mundo masculino, para hacerle un hombre integrado como debe ser, de hombres y mujeres. Pues bien, la historia de Abraham comienza un poco antes, en el capítulo 11. Vamos a leer el capítulo 11 del Génesis, donde se nos habla de los descendientes de Noé, los descendientes de Sem, y finalmente llegamos entre los descendientes de Sem a Abraham, que es, digamos, el que es puesto como último de los descendientes. 11, capítulo 27. Estos son los descendientes de Terach. Terach engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Terach en su país natal, que era Ur de los Caldeos. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai, la mujer de Nahor se llamaba Milca, hija de Harán. Sarai era estéril, sin hijos. Terach tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, el hijo de Harán, a su suegra Sarai, la mujer de Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron allí. Fueron los días de Terach 205 años y murió Harán. Por cierto, hablando de los años de los patriarcas que tienen gran longevidad, debemos decir que esto no implica nada con que fueran gentes especiales que vivieran tantos años. Esto es simplemente un argumento, artificio literario. En los textos babilónicos encontramos con que los reyes tienen 40.000 años de vida, 50.000 años. El que menos vive son 30.000 años. Por otro lado, si cotejamos las fechas nos damos cuenta que no es cierto. Que si en los textos reales de las crónicas reales se dice que viven 40.000 años, cuando checamos ya sobre el mapa y la época que vivieron, vemos que en realidad vivieron 30 o 40 años. Lo que pasa que adjudicarles estas edades astronómicas tenía un valor cualitativo de indicar que eran gentes muy importantes. Nada más eso, no hay que dar importancia a estas edades astronómicas de los patriarcas que viven 1000 años, 900, eso ni es verdad ni tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es que nos enteramos por la misma Biblia que la salida del sur de Mesopotamia, de estas tribus amorreas, no son cosas, digamos, raras, sino que es toda una tribu. Según aquí no es Abraham solito el que sale, sino es toda su tribu, con toda su parentela que sale. Hoy, a través de los textos babilónicos, los textos suméricos y acádicos, los textos de un reinado que se llamaba Amari, los textos de Ugarit, en fin, toda esta región mesopotámica hasta el Mediterráneo, hoy la conocemos muy bien. Yo he tenido realmente la enorme suerte de trabajar como arqueólogo en esa región. He estado en las excavaciones de Larsa, en las excavaciones de Uruk, en las excavaciones de Babel, en las excavaciones de Biblos. Durante varios años, 4 o 5 años,
seguí un curso de lengua sumérico-acádica, puedo manejar bastante bien las tabletas sumérico-acádicas. Creo que estoy bastante compenetrado de todo este ambiente. Si yo tuviera que dar un curso sobre este tema, no tendría ningún problema. Es más, yo varias veces lo he dado en el Colegio de México, en el Departamento de Asia, de África del Norte. Me acuerdo que tuvimos un seminario. El Colegio de México, como ustedes saben, es el Instituto Superior de Cultura de todo el país. Está aquí en la Avenida de la Jusco. Y tiene un departamento donde se estudia todo este aspecto de Babilonia. Tuvimos varios años un seminario sobre el origen de la sociedad y del Estado, que era justamente, se ocupaba de toda esta cultura sumérico-acádica, ugarítica, y venían maestros de Harvard, de la Columbia University, de instituciones del mundo a participar de nuestro seminario. Yo después tuve que irme a Israel a dirigir la Casa de América Latina en Jerusalén. Me desligué un poco del Colegio de México, pero desde aquí le mando un saludo muy cariñoso a mis colegas y amigos queridísimos del colegio. Pues bien, les digo que cuando yo leo esta parte de Abraham y de los patriarcas, como tengo un trasfondo muy grande de conocimiento de toda esa época, me doy cuenta que estamos ya realmente en terrenos muy históricos, muy históricos, ya muy conocidos. No solamente las costumbres tribales. Justamente el profesor Silva, Jorge Silva, es probablemente el mexicano que más conoce y que más ha escrito sobre estos temas de los nómades y seminómades. En varios congresos mundiales de orientalismo, él ha presentado trabajos estupendos sobre este asunto. Y bien, entonces estamos en el ambiente de sumérico, el ambiente acádico. Lástima que no tenemos un mapa ahorita en este momento para poderlo mostrar, para ubicar ya exactamente el terreno geográfico donde se está moviendo Abraham, donde se están moviendo los patriarcas. Ustedes imagínense la gran planicie mesopotámica, de los altos montes del fondo de Rusia, de allá, de los montes armenos, de las nieves, bajan ríos caudalosos, dos grandes ríos paralelos que se llaman el Tigris y el Éufrates. Esos dos grandes ríos dejan en medio de ellos una planicie que se llama en griego Mesopotamia, Potamos, río, Mesopotamos, o sea, el lugar que está entre dos ríos. Y en efecto, en hebreo también se dice entre dos ríos. Claro que es una región muy fértil, que no necesita de las lluvias para ser fértil. Como es tan caudalosa el volumen de aguas de esa cantidad que baja, desde tiempos inmemoriales han hecho canales para regar todavía hoy. Y cuando uno está ahí ve uno realmente los canales que se hacen para regar, y las hortalizas y la caña, es más, la caña de azúcar que nosotros tenemos acá, de hecho viene de ahí. Y en sumérico, ¿cómo creen que se dice caña? Pues se dice caña, exactamente. Cuando usamos la palabra caña, estamos usando una palabra que se usaba 5000 años antes de Cristo y que se dice canu en lengua sumérica. Bien, entonces en este ambiente tan conocido, resulta que, como suele pasar, hay unas gentes en un lugar, pero comienzan a llegar gentes de arriba, de otro lado. Entonces un pueblo hace presión en el otro, los que van llegando van desplazando a unos y estos se van yendo a otro lado. Quiero poner un ejemplo análogo. Estaba yo estudiando el problema ahorita de Brasil. Brasil acaba de recibir en los últimos tiempos 6 millones de coreanos en el estado de San Pablo. ¿Saben lo que significa que en un estado, pongamos Veracruz, entren 6 millones de coreanos? En un lugar donde ya había 9 millones de japoneses. ¿Qué ha pasado con la inmigración coreana? Que ha empujado a la inmigración japonesa hacia el sur, hacia Paraná, porque claro, como llegan otros pueblos, como si en un embudo, en una cosa para hacer churros, yo les sigo metiendo masa por detrás, pues tienen que salir por el otro lado, ni modo. Y así pasó aquí con las inmigraciones amorreas.
Los pueblos hurritas, los pueblos eteos, esos pueblos que se infiltraron, fueron expulsando o presionando a la población para que bajara. Eso está perfectamente documentado en los textos acádicos. La palabra Acad significa, geográficamente, esa región se llamaba Acad. El pueblo se llamaba Sumer, de manera que la lengua es sumérica, pero la región es acádica. Un poquito como decimos, por ejemplo, en España. España geográficamente se llama Iberia, pero políticamente se llama España. Y cuando yo digo el pueblo ibero y el pueblo español, pues estoy diciendo lo mismo. De manera que lo mismo cuando digo el pueblo acádico o el pueblo sumérico, prácticamente estoy diciendo lo mismo. Lo cual no es para nada lo mismo con Nínive. Ya el pueblo de Nínive hablaremos después, es otra cosa, esos están al norte, estos tienen alguna relación porque van a tomar la cultura sumérica, la lengua sumérica, las matemáticas, la astronomía, muchísima cultura la van a absorber, pero los ninivitas llegan un poco después y son un pueblo muy agresivo, muy belicoso. Los ninivitas son a la Mesopotamia lo que los aztecas a nuestro Valle de México. Así como los aztecas llegan aquí y dominan porque eran más belicosos que los toltecas y los que vivían al lado del lago de Texcoco y los tlaxcaltecas, pues entonces ellos dominan, y así pasó con los ninivitas. Llegaron los ninivitas, arrasaron, y durante 1000 años, que es muchísimo tiempo, ellos dominaron. Nínive fue la dominadora 1000 años. Pero antes de que llegara Nínive, estoy hablando de 1500 años o 2000 años antes de Nínive, realmente lo que pasó es que estas pequeñas poblaciones, de las cuales yo podría enumerar unas 20 o 30 poblaciones, vivían en régimen feudal. Y poco a poquito, algunas más poderosas tomaron el poder. Y finalmente la que llegó a tomar un tiempo fue Nippur. Durante casi 500 años fue Nippur la que dominó. Pero no fue una dinastía importante. La que se constituyó como dinastía importante fue la dinastía de Babel, Babilonia. Entonces se llama la protodinastía de Babel porque esta se extiende del año 2500 a.C. hasta el año 1700, 1600 a.C. O sea, con el rey Hammurabi y su hijo termina la primera época, la protodinastía de Babel, la primera época dinástica de Babel, que es muy importante. El Señor llamó a Samuel por su nombre y él le respondió: habla que tu siervo escucha, Señor, aquí estoy. Hoy Jesús me habló al corazón, por mi nombre también me llamó. Habla que tu siervo escucha, Señor, aquí estoy. El Señor llamó a Samuel por su nombre y él le respondió: habla que tu siervo escucha, Señor, aquí estoy. Jesús me habló al corazón,